Sí. Buenísimo. Bueno, hoy es viernes 28 de marzo de 2025 y retomamos nuestras actividades del espacio de autor Bion Post-Bionianos, que pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina, y empezamos a trabajar y todos muy contentos de encontrarnos de vuelta. Así que, bueno, a partir de ahora teníamos una lectura muy interesante del último libro de Ricardo Rey. Y dejo el lugar a Ricardo para ver cómo querés empezar. Bueno, espero que hayan podido leer estos 3 capítulos. A mí se me ocurrió que la lectura del libro se puede organizar primero con estos 3 capítulos para la primera parte, y la segunda parte me parece que da para una reunión de psicosis y después una o dos para los objetos enloquecedores. Así que ese sería un poco el plan de lectura, que puede ser uno atrás del otro o ir mechándolo con otros temas. Perfecto. Los 3 capítulos que elegí están bastante relacionados uno con el otro. El primer capítulo me pareció muy interesante. Es el capítulo que habla sobre el concepto de fusión estética. El concepto de fusión estética es un hallazgo muy importante, muy interesante. Después les voy a contar un poquito cómo lo relaciona con ciertos aspectos clínicos del paciente. El concepto de fusión estética es un concepto de un psicoanalista norteamericano que se llama Donald Kuspit. En realidad, el señor Kuspit es una personalidad que tiene 85 años, más o menos. Se escucha mal, Ricardo. Solucioná la voz porque se escucha mal. ¿Escucha mal? Sí. No sé si... Como No sé si el video, si no. Saca el video, Ricardo, si no. El wifi el que no está bien. Sí, bueno, pero si saca el video come menos datos. A ver, espera. Poné sin datos, porque si no vamos a estar muy incómodos. Ahí saque el video. Todos silenciemos los micrófonos, por las dudas. Sí. Eso va a ayudar a la grabación, es verdad. Ahí saqué el video. ¿Escucha mejor ahora? No. Sí, bueno. ¿Escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Dale, a ver, dale. Hola, Valeria. Sí. Hola. Hola, perdón que entré tarde, estoy manejando y no quiero usar el teléfono, así que lo tengo. ¿Ahora me escuchan? No me quiero perder la clase. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ricardo. Sí. Bueno, perfecto. Pero bueno, lo dejo en foto. Perfecto. Bueno, entonces les estaba diciendo que el primer concepto era el concepto de fusión estética, que es un concepto de un psicoanalista norteamericano que se llama Donald Kuspit. Donald Kuspit es una persona muy peculiar porque en realidad es un filósofo que se dedicó a la crítica de arte en Estados Unidos y estudió psicoanálisis para aplicar el psicoanálisis a la clínica del arte. Él tiene este concepto de fusión estética donde, tomando un poco el concepto de Reverie, que nosotros hemos trabajado mucho en la obra de Bion,
y que ha trabajado mucho Hilda, tanto de la reverie normal como de la reverie patológica. Este autor lo que dice es que entre la madre y el bebé se produce un momento maravilloso donde la madre puede contener la identificación proyectiva del bebé, los elementos beta que proyecta el bebé, y gracias a esa contención se produce un momento maravilloso donde el niño tiene paz mental, tiene paz corporal y tiene paz vincular. Y él dice que ese es un momento fundacional, al cual él lo llama fusión estética. ¿Por qué él dice que es un momento fundacional? Porque él relaciona este momento, por ejemplo, con la búsqueda religiosa. Porque él dice que cuando nos acercamos a Dios, buscamos en Dios alguien que nunca nos abandona, que siempre está presente, que siempre nos está mirando, que siempre nos está cuidando, que siempre está pendiente de nosotros, y buscamos esa triple paz, digamos, la paz vincular, la paz mental y la paz corporal simultáneamente. También dice que a veces podemos transferir a ciertos objetos del mundo la característica de que se transformen en objetos estéticos y que entonces esos objetos son destinados a que nos proporcionen esa paz. Y es importante para considerarlo, creo yo, en el tema de las adicciones, ¿no? En el qué busca el adicto en su objeto, sobre todo si pensamos que muchas adicciones tienen que ver con la boca, como el cigarrillo, como el alcohol, ¿no? Como si el adicto repitiera con su objeto adictivo esta búsqueda de paz mental, paz corporal y paz vincular. Esto es importante, les comento, esto es algo que estoy ahora escribiendo en el libro nuevo. En los pacientes bipolares, muchas veces lo que ha ocurrido es que tienen como un periodo muy precoz donde el vínculo con la mamá fue muy intenso y muy satisfactorio, sobre todo cuando el bebé está a upa de la mamá, cuando el bebé no camina todavía. Pero cuando el bebé empieza a caminar y empieza a requerir otros vínculos y acercarse a otras personas, muchas veces la mamá, si la mamá es una bipolar, no lo soporta o no lo tolera, y entonces se produce ahí como una tremenda decepción porque el nene se siente solo, se siente abandonado, se siente dejado de lado, siente que la madre de golpe le dio la espalda y se tornó inaccesible. La importancia que tiene esto es que va a haber un anhelo de esos chicos bipolares por retornar a la situación maravillosa del bebé en brazos. Entonces, todo el tiempo están esperando encontrar del entorno esa respuesta que le dé paz vincular, paz mental y paz corporal. Pero claro, esa es una respuesta que puede dar una mamá para un nene de meses, pero no la van a encontrar en un mundo adulto nunca. Entonces eso influye mucho en que la búsqueda del bipolar sea una búsqueda estéril, una búsqueda que nunca va a ser satisfecha, porque nunca va a volver a encontrar ese objeto maravilloso. Y una y otra vez va a encontrar un objeto que le da la espalda, que lo ignora, que lo ningunea, y entonces nunca puede salir de ese conflicto tan precoz o tan primigenio.
Después, en ese mismo capítulo, tomamos la idea de la seducción mutua, que es una idea de Racamier. Racamier dice que entre la madre y el bebé hay una seducción mutua, pero que esa seducción mutua debe romperse, y debe romperse por el lado del bebé, porque el bebé necesita crecer, necesita acercarse a otras personas, establecer otros vínculos, el bebé adquiere movilidad, se traslada en el espacio, entonces eso contribuye a que esa seducción originaria se vaya debilitando, y en el caso de la mamá se rompe porque la mamá necesita un vínculo con su pareja, porque la mamá debe retornar al trabajo, debe retornar a sus ocupaciones, y porque la mamá tiene que ser respetuosa del futuro y de la individualidad de ese niño. Lo interesante es que Racamier llama a esa ruptura de esa seducción originaria, la llama el duelo originario. Y dice que ese duelo es un requisito indispensable para cualquier otro duelo que se haga en la vida. Que si la persona no pudo atravesar satisfactoriamente el duelo originario, nunca va a poder atravesar satisfactoriamente otros duelos, y su creatividad va a estar muy lastimada, porque para poder crear algo nuevo, hace falta duelar cosas antiguas o cosas previas. Entonces, si estos chicos no se pueden desprender de cosas anteriores, porque siguen añorando, por ejemplo, esa fusión estética, como dice Cúspid, nunca pueden hacer ese duelo originario, y después no van a poder hacer en la vida otros duelos, y van a ver muy comprometida su creatividad. Esto es el primer capítulo. No sé si quieren preguntar algo, si hay alguna duda, si alguien que lo leyó tiene alguna duda, quieren que ampliemos algo más. Ricardo, Sí. perdón. Cuando vos hablas que transfiere, que puede transferir a otros objetos, sería lo que nosotros hablamos de objetos restitutivos. De alguna manera serían objetos restitutivos, Ujú. pero son objetos restitutivos que pasan a tener como una pátina de objetos maravillosos, Sí, en por el supuesto. sentido de que espero todo de ese objeto restitutivo. Ese objeto restitutivo me tiene que transportar a ese paraíso Exacto, donde tengo paz mental, paz vincular y paz corporal. exacto. Y después, Esto, sí, lo sí, de la droga, a vos que te gusta lo psicosomático, lo sí, de por la eso te droga, dije, todo esto lo trabajamos en claro, psicosomática, lo sí, de la droga tiene un componente corporal, exacto, además, ¿no?, del efecto que la droga te produce en el cuerpo, además del efecto mental del consumo, además de lo vincular, porque muchas veces se drogan en grupos o se drogan compartiendo en grupos. Entonces, ahí aparecería esto como una especie de sustituto de ese objeto primigenio, ¿no?, de esa fusión estética primigenia. Claro, y también me acordaba de Sama Lee, ¿viste? Con el tema del espacio y del tiempo, ¿no? Cuando se produce eso, o sea, que se rompe eso, que no, se rompe esa paz, digamos, ¿no? Que no puede, que quiere regresar, y lo que vos dijiste me parece muy importante, ¿no? O sea, al no producirse el duelo se vuelve a repetir. Y ahí tenemos también los trastornos que se ven en los chicos, tanto en psicomotricidad, en tiempo y en espacio, y en adulto también, pero que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cómo nosotros nos manejamos con el cuerpo simultáneamente en el espacio y en el tiempo. Y entonces cuando se rompe esto, por eso toda la teoría, ¿no?, digamos, de Sama Lee,
me parece muy importante para lo que Ricardo está explicando, ¿no? ¿Por qué surge después todas las patologías que en este momento vemos, por ejemplo, en los chicos que se medican y que en realidad tiene que ver con toda esta etapa, ¿no? Perdón, yo lo que, digamos, quisiera agregar, como siempre hago el contrapunto, ¿no? Un poco siguiendo lo que traigo en el libro, ¿no? Que para separarse de la madre tiene que haber un partero, y no tenemos parteros. Se acabaron los parteros. Ujú. Es decir, la función tercera, la función paterna, porque uno deja algo cuando se le ofrece algo mejor, podríamos decir, ¿no? Es decir, la madre es la tierra, el padre es el mundo en general, nos guste o no nos guste. Puede ser una mujer la función tercera, pero tiene que haber un otro que lleve. Y yo veo en las adicciones, en la ludopatía, en todas las situaciones, digamos, de adicción, en el fanatismo, que no hay una función tercera que pueda hacer lo que dice Lacan, unir el deseo a la ley. No hay, porque la única forma de poder cumplir el deseo es si lo unimos a la ley. Siempre, quizás insisto en esto, ¿no? Recordando a Spinoza, que dice que, digamos, el poder actuar entre los límites de la naturaleza es lo que él le llama alegría, ¿no? El poder hacer. Y entre esos límites, el límite lo tiene que poner la función tercera. Sí, claro. Pedirle a una madre que lo haga es un exabrupto, porque la madre siempre va a tender, digamos, en general, a engolfar, digamos, a contener. Es decir, es mucho esfuerzo para una madre. Las madres ahora lo hacen porque tenemos hogares muy, digamos, uniparentales con madres desgastadas, destruidas y devastadas por tener que realizar las dos funciones, ¿no? Pero, digamos, por supuesto que se lo puede hacer, pero exige un esfuerzo mayor. O sea que yo creo que esto que trae Ricardo es muy, muy importante porque acentúa el rol estructurante, digamos, del psiquismo de la primera etapa, de esa etapa de fusión, ¿no? De esa etapa, podríamos decir, cuasi nirvánica, que Francis Tastin le llama el autismo normal, que después se armó un lío, que no, que autismo, que no autismo, bueno, pero después ella volvió al final de su vida y a hablar de esa primera etapa, como ella había, como con Margaret Mahler, como un estado de autismo normal, donde la madre y el bebé son uno solo. Pero luego de ese proceso necesitamos una obstetra y no lo encontramos con facilidad, ¿no? Que es un poco, perdón, pero uno se le filtran los libros, que es, digamos, esa función tercera desaparecida que no puede poner límites a esa especie de nirvana entre la madre y el bebé, ¿no? Porque el tiempo y el espacio, el tiempo es la cuarta dimensión, ¿no? Y el espacio es la tercera. Y la tercera y cuarta dimensión vienen después de la primera y la segunda, pero que están vinculadas con un espacio en el mundo y la idea del tiempo como los grandes límites que pone la función tercera, porque no me quiero agarrar ahora si el padre o no padre, bueno, en principio yo decía función paterna, ¿verdad? Y justamente el que delimita límites, un espacio dentro de un tiempo donde se puede desarrollar la acción, el poder actuar, el poder ese que Spinoza le llamaba alegría, ¿no?
Y ahí nos encontramos en problemas. Ahí nos encontramos en problemas porque nos encontramos con padres amigos que tienen miedo a los hijos, como aparece en la película Adolescencia, ¿no? Donde el padre dice, yo tuve un padre autoritario y cruel, y entonces se puso en la otra esquina y era un padre que no intervenía, débil, que no podía ni abrazarlo al hijo, ni acercarse, no podía hacer nada, que había delegado todo en la madre, ¿verdad? Y que el chico, desde que empieza adolescencia, la serie, hasta que termina, lo único que grita es papá. Y la madre todavía le dice, pero ¿cómo? Si yo hice todo y te llama a vos. Claro, porque era el que no estaba, ¿verdad? Y no estaba porque estaba asustado por una sociedad que descalifica la eficacia simbólica de la función paterna para poder sacarle los hijos para que sean carne de consumo, de droga, de alcohol, de juego y de ideas extremas, al servicio de otros. Bueno, nada Con más respecto- y nada menos. Con respecto a eso que dice Hilda, Resnick rescata de un psicoanalista que se llama Flavio Noce, un psicoanalista Sí, italiano, el concepto de reverie paterna. claro. Y él dice que es imprescindible interiorizar a un padre y que la función del padre es ser organizador del psiquismo y columna vertebral del psiquismo. Porque él homologa al padre con la columna vertebral y a las patologías de la columna vertebral con falta de padre. Sí, claro, él dice que la Porque columna es el padre, sí. la La carne es columna la es el madre. padre, porque el padre respalda, dice él. El padre respalda, tiene que ver con la espalda, respaldar. Claro. El chico se sienta respaldado. El Y padre cuando te toca la respalda. espalda, te Y después lo empuja otro que también dice para también, afuera. que el padre es para afuera. Y lo otro que dice que el padre es pontífice, porque la palabra ponor de puentes. Entonces el padre hace el puente entre la familia y el mundo. Por eso el Papa es pontífice, porque es el puente entre Dios y los fieles. Por eso el Papa de Roma es pontífice. Pontífice es hacedor de puentes. Qué interesante ese concepto, porque él siempre decía, los huesos, la espalda es el padre, y la carne, sangre de mi sangre, carne de mi carne, como dice la Biblia, es la madre. ¿Mm? Y la espalda sostiene toda la estructura. Pero cuando el padre respalda, no hace así como la madre, que naturalmente uno tiende a proteger o engolfar, sino que agarra de la espalda y empuja, anda, animate, adelante. Y ahí se para, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está ese padre? Hay que inventarlo. Está Pero desaparecido en acción, como decimos, desaparecido en acción. ahí Yo lo que, quería lo que- decir algo, Hilda. ¿Puedo? Sí, Sí, Daniel. Bueno, no, yo pensaba también en esto que decía que vos siempre lo traes, Raskowski, ¿no? De la importancia del padre en ese lugar de acompañamiento de la madre, de sostenerle la espalda a la madre. ahí sería reverí paterna, que es lo que dijeron recién los chicos, ¿no? De reverí Claro, paterna.
pero justamente para que esa madre pueda cumplir bien su función. Y creo que eso es lo que ahora, en nuestra época, si vamos a tener en cuenta lo epocal, es lo que está fallando. Hay madres que se quedan sin ese sostén y además también fallan las redes familiares. O sea, no solo está fallando esa función, digamos, sino también la función de los lazos, ¿no? Los lazos sociales también, porque lo hemos visto en trabajos que se han hecho, antropólogos que han investigado sobre cómo se manejan las madres en tribus, por ejemplo, que siguen existiendo en el África, donde de pronto los padres desaparecen por tiempos prolongados porque se van en búsqueda de comida y entre las madres se tejen de esa comunidad lazos sociales en red y se ayudan unas a otras. Así Bueno, que ahí me el parece tercero, perdón, ahí el tercero es, digamos, también la función tercera es la sociedad. tal cual, tal cual. Y después, una cosita más que pensaba yo, es que, bueno, también acá Ricardo trajo la madre bipolar, ¿no? Como un ejemplo, pero yo pensaba también que, bueno, sí, hay que tener en cuenta también la historia de cada madre, porque hay madres que, según Esther Vick, arman coreografía con el hijo, ¿no? Pueden armar una coreografía en la cual cada uno cumple, digamos, una función y le dejan un espacio al bebé. Como el bebé y la madre pueden armar coreografía y hay otras madres que no pueden armar esa coreografía con su hijo, ¿no? Y entonces, bueno, de pronto se alejan mucho, de pronto no entienden, van a contramano, no arman coreografía, dice Esther Vick. No pueden. Ujú, ujú. Creo que lo Bueno, que no, dice Y Hilda es para muy un- sí. importante y que justamente esa es una de las funciones nuestras como terapeutas, actuar de la tercerización que no hubo y que a veces no está. claro, y el tiempo, por ejemplo, hay un cuadro de Goya que aparece Cronos devorando a sus hijos, ¿no? Que representa el tiempo, pero también representa a un padre que devora a sus hijos, ¿no? Es decir, el tiempo, por eso yo siempre digo que en una sesión, cuando un paciente habla de tiempo, estamos a un nivel neurótico, porque ya tiene un tercero incluido en su vida. Si no, el tiempo, como pasa en la psicosis, el tiempo no existe. Todo, todo da igual, digamos, ¿no? No hay límites. Cuando aparece el límite del tiempo, que un paciente dice, uy, ya se pasó la hora, uy, ya llegó, ¿cuánto tenemos? Ahí quiere decir que hay un tercero que le dice, es hora que dejes la teta, digamos, ¿no? Qué bueno eso, lo del tiempo. Y el tiempo siempre es así, porque el vínculo de ensoñación de la madre con el bebé es como un sin límite, que es lo que lamentablemente las chicas ahora cuando tienen un bebé no lo tienen, ¿no? Esa cosa de sin límite, ¿no? Así, es un tiempo sin tiempo, es el vínculo de los primeros meses, ¿no? Y es lo mismo que en el arte, es un tiempo sin tiempo, ¿no? Tampoco para siempre, digamos, pero es un rato, es un tiempo así. Siempre que aparece el tiempo es la representación del padre. En general, les digo como trajo Ricardo de Resnick, ¿no? Que eh, también lo sostenía esto, ¿no? Si quieren, pasamos a discutir el otro concepto, lo de el objeto enigmático y el espacio enigmático.
que Pero quizá primero es... yo quiero hacer una pregunta, Ricardo. Sí, ¿Qué sí, pasa? decime. O sea, decís que se necesita la revería materna para que la madre reciba esos contenidos beta y los convierta en alfa y se los regrese, pues, clarificados al bebé, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa cuando la madre a veces acepta esos contenidos y hace esa función de revería y de convertir en alfa, y a veces no? Porque mi pregunta es muy parecida a la de Mirta Iwan. O sea, que, por ejemplo, si el nene de repente ve otro juguetito y se altera y la madre le dice, mira, es que este es osito, pero este es muñeca, ¿no? Y entonces este es una nenita y este es un animalito, y entonces el nene lo recibe bien, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se toca sus genitales el bebé o la bebé y la madre dice, oh, no, niño cochino, cochino, no, no, no te rías, no te alegres, ¿qué es eso? Es una porquería, ¿no? Y así, o sea, sucesivamente, hay unos que la madre le acepta, hay otros que no, hay otros que sí. ¿Qué pasa entonces en el psiquismo de ese bebé, donde a veces sus estos elementos beta se quedan flotando y a veces no? ¿Qué pasa? Es porque está en Bueno, Constitución, ¿no? esa es justamente la pregunta para cuya respuesta a mí se me ocurrió la idea del espacio enigmático y el objeto enigmático. Yo te diría lo siguiente. Así como podemos imaginar una mamá que en la mayoría de los casos decodifica correctamente y cumple una función placentaria y desintoxica al bebé de esos elementos beta, podemos tener madres gravemente perturbadas, que no solo no cumplen con esa función, sino que además le proyectan al bebé sus propias carencias, sus propias dificultades, sus propios problemas, y hasta le pueden proyectar al bebé aspectos transgeneracionales. En ese caso, el bebé va a terminar, el bebé necesita introyectar un objeto, pero en ese caso, en vez de introyectar un objeto sustentador benigno, va a introyectar un objeto sustentador hostil, un objeto sustentador maligno, y ese objeto sustentador maligno va a explicar que después tenga graves dificultades para relacionarse con todas las personas, porque va a repetir ese vínculo que tuvo con esa madre por identificación con el agresor. Se va a identificar con el agresor, con la madre, y él va a hacer que todo vínculo con otra persona sea un vínculo frustro. Eso es lo que Bion llamaba el ataque al vínculo, el ataque al vincular. El ataque al vínculo. Esos serían los casos graves donde predomina la parte psicótica de la personalidad, que López Corbo prefiere llamarla la parte traumatizada de la personalidad. Cuando predomina la parte traumatizada o la parte psicótica de la personalidad, tenemos estos ataques al vínculo que hacen que la persona, por identificación con su agresor infantil, no puede relacionarse con el mundo, y cada vez que alguien le propone un vínculo, lo que va a recibir es un ataque al vínculo, un ataque al vincular. Estos serían los dos casos extremos. Los dos casos extremos serían un objeto sustentador muy benigno o un objeto sustentador tremendamente maligno. Pero yo lo que me pregunté es qué pasa en la situación intermedia. ¿Qué pasa en la Exacto, eso. situación? Sí, ¿Qué pasa sí. en la situación intermedia? ¿Qué sería una situación intermedia? Una situación intermedia sería un nene chiquito que tiene una mamá con buena revería o con aceptable revería, que lo decodifica bastante bien, pero supongamos que de golpe le ocurre algo a esa mamá que hace que
fracase en su capacidad de decodificar alguna parte del bebé. Si el bebé tuvo experiencias satisfactorias previas frecuentes, si el bebé tuvo experiencias satisfactorias previas y frecuentes, lo va a sostener el concepto de Bion de fe. Es como que el bebé va a tener fe de que el objeto bueno finalmente va a aparecer de nuevo. Ese es un concepto de Melanie Klein, Ricardo, ¿no? Bien, bien Claro. fuerte. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que amenaza a ese resurgir del objeto o ese renacer del objeto? Lo que lo amenaza es la vivencia paranoica. Por ejemplo, supongamos un bebé que tiene una mamá amorosa y que tuvo reiteradas veces buenos intercambios con él y le ha permitido introyectar un objeto sustentador bueno. Y que de golpe a esa mamá se le muere su padre y se deprime. Entonces, el chico pasa por la experiencia de encontrarse de pronto con una madre deprimida. Pero para el chico la madre deprimida no es igual que la anterior, es diferente, es otra persona, es otra cosa. Entonces yo lo que digo es que si hubo buenas experiencias satisfactorias previas, el chico es capaz de abrir un espacio mental, el que yo llamo espacio enigmático. Y en ese espacio enigmático, el chico puede alojar a ese objeto que cambió, que mutó, que pasó a ser diferente, al que yo lo llamo nadie, y lo puede alojar en un lugar interno que corresponde a lo que se llamaría su propio vacío. Y entonces, cuando lo aloja ahí, en vacío, aloja ese nadie, se forma como un nuevo objeto, al que yo llamo objeto enigmático. Y ese objeto enigmático gatilla la intuición. Gatilla la intuición es como si, ¿vieron el código de barras del supermercado? Es como si el nene estuviera con la intuición buscando un código de barras que le diga que esa mamá depresiva es igual que su mamá la anterior. En esa intuición, como dice Darío Sor, como muchas veces nos dice Hilda, hay como una dispersión muy grande donde están todos los recuerdos de los vínculos satisfactorios con esa madre y están todos los elementos beta que fueron almacenados en la mente y todo eso se pone en marcha en la búsqueda intuitiva. Esa búsqueda intuitiva puede llevar varios minutos y cuanto más capacidad tenga el bebé de tolerar la búsqueda, más profunda va a ser el encuentro o más satisfactorio va a ser lo que va a encontrar. De golpe, al usar esa intuición en ese espacio enigmático y con ese objeto enigmático, surge lo que se llama el hecho seleccionado. El hecho seleccionado es que el bebé dice, ah, pero tiene el mismo pelo que mi mamá o tiene la misma voz que mi mamá. Y entonces el nene dice, ah, entonces es mi mamá. Entonces esta señora que yo no conocía es mi mamá, pero que tiene alguna cosa modificada. Si el bebé es capaz de hacer eso, la importancia que tiene es que puede modificar a su propio objeto sustentador. Le puede ir agregando a ese objeto sustentador nuevos elementos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la sesión con el paciente? En la sesión con el paciente nosotros lo que hacemos es tratamos de mostrarle a él
que si él ahora es más grande, puede tolerar que su objeto sustentador sufra modificaciones, se modifique, sin que él se sienta librado al vínculo con un objeto perseguidor. Claro. Una cosa más agrego y paro. Bion dice que cuando se produce eso hay una particular configuración entre amor, conocimiento y odio. Amor, conocimiento y odio. Uno de los gatillos para que yo pensara cómo era fue justamente la intriga de por qué decía que tenía que haber odio. Y entendí que lo que ocurre es que cuando la mamá es diferente, la primera percepción que tiene el chico es de un objeto perseguidor, un objeto paranoico, un objeto hostil. Entonces tiene que escindir una parte de su mamá vista como hostil, que provocaría odio, para que pueda otra parte de su mamá ser albergada en ese espacio enigmático, para que actúe el amor y el conocimiento. El conocimiento sería la intuición, para que pueda darse cuenta que es la misma mamá. Esto es muy interesante porque si yo le llevo esta imagen a lo social, suponete que vos te encontrás con un migrante en la calle que es un migrante de Afganistán. Y te lo encontrás con el velo, con el chador, te lo encontrás con el turbante, que te habla en un idioma que vos no conocés y que vos nunca viste uno antes. Probablemente tengas algún tipo de vivencia un poco persecutoria, un poco de, che, mejor rajemos, ¿qué hago con este tipo? Mejor salgamos corriendo, ¿no? Entonces hay ahí como una cosa entre el odio y lo persecutorio, pero si puedo transformar eso en un enigma, y digo, pero ¿esto qué será este señor? A lo mejor es un señor como yo, pero habla otro idioma, tiene otras costumbres. Entonces, me puedo quedar, puedo permanecer, puedo comprender, puedo entender y me doy cuenta que es una persona como cualquiera de nosotros. Entonces, pasa en lo social, pasa en lo intrapsíquico también. Y nos pasa en la sesión cuando el paciente un día viene con algo que nos resulta totalmente increíble. Uno dice, oye, este tipo siempre venía de una cierta manera. De golpe un día viene a la sesión con algo totalmente distinto. La primera sensación es me rompe todo el esquema que yo armé antes. Yo armé todo un esquema de cómo era este tipo y me lo rompe. La sensación es, Bion mismo dice, me genera como una cosa un poquito paranoica, dice Bion. Lo dice él mismo con esa palabra. Un poquito. Claro, pero si lo tolero y lo coloco en el espacio enigmático a ese paciente, digo, bueno, algo nuevo ha aparecido, esto es un enigma, todavía no sé qué significa, todavía no sé cómo lo voy a entender, todavía no sé qué significa para él, en qué lugar lo pongo, pero si lo coloco en el espacio enigmático y dejo actuar la intuición, ahí puedo entenderlo. Es lo que contó muchas veces Hilda con el caso Candela del mutismo de la nena con los padres aparentemente sanos, que estaban bien, que se querían, y ella tiene esta sensación de que acá hay algo que no se entiende, acá hay algo que falta, acá hay algo que me falta. Deja volar la intuición, aparece la imagen de la película Brasil, y ahí dice, hay alguien que calla algo, hay alguien que no dice algo que es fundamental y que lo calla. Y ahí descubre que el papá, el abuelito, había sido secuestrado y que todo eso era secreto y que no lo sabía nadie. Entonces,
Esto es muy importante porque la intuición, el espacio enigmático, el objeto enigmático y la intuición serían la contrapartida de la paranoia, serían la contrapartida de que tu reacción sea paranoica. Claro, claro. Es decir, como que de alguna manera vos le das y retraducís en actualidad, digamos, bueno, lo que venimos viendo, pero me parece muy importante que introduzcas lo del enigma, ¿no? Es decir, que está muy ligado a lo que dice Bion, que es, pero desplegado actual, ¿no? Está muy ligado a la tolerancia a la frustración, tolerancia a la duda, tolerancia al misterio y a la duda, tolerancia a la falta de gratificación, es decir, que tiene que ver con lo que Bion siempre así, con esta palabra dice, que es paciencia, ¿no? Tener la paciencia suficiente para respetar el derecho del otro a ser escuchado, ¿no? Y no ponerle un sello. Este es un paranoico, este es un esto, este es un el otro, no ponerle el sello de un diagnóstico, ¿no? Sino abrirse a ese enigma y no apresurarse. Yo creo que, y que también está ligado a conceptos que venimos viendo de Winnicott. Cuando vos decís que la madre de repente se le puede caer una maceta en la cabeza, le pueden pasar muchas cosas, pasar un colectivo por arriba, qué sé yo, son cosas que la vida trae, ¿verdad? Y esa posibilidad de que si ya tiene, ahí ya sería Klein, introyectado un objeto bueno y continente, de alguna manera le va a ayudar a sobrellevar algo, si hay, ¿qué cosa? Algo que dijo Mirta Iwan, ¿no? Que me parece importante, no sé por dónde anda Mirta, ahora no la veo, ahí está. Rescatar, que es el valor de los lazos sociales, porque lo que pasaba, entre comillas, pero antiguamente, es que no era la madre sola con el bebé, estaba la madre, la tía, la vecina, había todo un entramado que la mujer le podía agarrar tranquilamente cada tanto, como les agarraba un ataque al hígado y descansar un poco de lo agotada que... ¿Se acuerdan los ataques al hígado de las madres en la antigüedad? Y entonces se metían en la cama y la vecina le traía la sopa y le cargaba al bebé, etcétera, ¿no? Es decir, Y la también es... jaqueca, la Y la jaqueca. jaqueca, ahora más moderno Hola, la hola. migraña. Y Hola. hola Jenny, bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces, estamos hablando de los ataques al hígado y las jaquecas de las mujeres para ver si descansan un poco cada tanto. Y hay alguien que levanta el guante, claro, pero es muy importante el establecimiento, y que sería lo que Winnicott dice, una madre suficientemente buena, que va desilusionando de a poco, ¿no? Al cachetazo. Lo que pasa que cuando hay un hecho, un accidente o una situación de enfermedad, la desilusión viene de cachetazo, ¿no? Y ahí sí es muy importante el lazo social, el entorno, que no hay, porque en estos departamentos chiquititos, donde la pareja está sola, con un bebé, y matándose entre ellos, porque uno le echa la culpa al otro, no hay incluso esa función tercera para la pareja que los puedan parar un poco y decirle, bueno, esto pasa siempre, ya va a pasar, etc. Que es la función nuestra, ¿verdad? O sea que, pero que es muy interesante, como vos lo denominás, Ricardo, es el espacio enigmático, el enigma, que también habla Lacan del enigma, ¿no? Y de la importancia del enigma, pero que de alguna forma
lo llevas a la práctica, ¿no? A la práctica diaria, ¿no? Ese enigma que por un lado ya viene con Klein del objeto introyectado que da cierta estructuración interna para bancarse las tormentas. Con Winnicott de una madre que fue maravillosa, como la que describe Ricardo, y que después desilusiona paulatinamente porque la vida se va imponiendo con sus exigencias, ¿verdad? Después Lacan cuando nos habla del enigma y nos permite abrir paso a la intuición, pero tolerando la frustración, la falta de gratificación, el misterio y la duda, con la suficiente paciencia, como dice Bion, para poder desplegar un espacio de descubrimiento creativo. Es función tercera porque es espacio y en un tiempo donde pueda emerger la intuición, que es caldo del descubrimiento creativo, ¿no? Una intuición en evolución. Granel decía que en la sesión que la interpretación es una intuición en evolución en busca de una realización, o sea, ¿no? De algún, bueno, de algo concreto, pero que en principio es así, buscando una comprobación, etcétera, ¿no? Así que es interesante porque enganchás a todos nuestros ancestros y nos das una visión actualizada y hacia futuro del análisis, porque cada vez vamos a necesitar más y más y más entrenar la intuición que Bion la rescata, que vos la rescatás en tu libro, y que había y tenía mala prensa hasta ahora, dentro del mundo psicoanalítico, científico, etcétera, tenía mala prensa. Me acuerdo que el congreso que hubo en 2020 de Bion se llamaba Intuición, y lo que hablábamos todos en Barcelona era de la mala prensa que tenía la intuición y la importancia de rescatarla, ¿no? Y sacarle el uso de la intuición a otro tipo de prácticas alternativas no muy confiables, ¿no? Así que está bueno, ¿no? Pero además me parece muy importante en la función del terapeuta, porque lamentablemente a veces el Sí, terapeuta claro. no se permite ese espacio enigmático y termina siendo muy represor, muy dogmático, con lo que el paciente por ahí le trae, como decía Ricardo, algo diferente, ¿no? Y en vez de poder entrar en eso y no tener miedo, nosotros decimos entrar en la locura, entre otras cosas, lo coarta y vuelve a sentir una situación de nuevo muy traumática, ¿no? Creo que esto es muy importante, por eso que los terapeutas también lo vean en sus análisis, en la supervisión, porque a veces cuando no pueden, se corren y vuelve otra vez a hacer el velo, ¿no? Que tuvo que necesitar el paciente para seguir sobreviviendo. Es cierto. Que lo Yo vivimos a diario, agregaría, ¿no? yo agregaría, ¿no? Que entre esa madre idealizada y maravillosa y esa otra irreconocible, perturbante, llamémosle hostil, la posibilidad de armar el espacio enigmático, el objeto enigmático, permite como construir como una especie de objeto transicional intrapsíquico. Así como Claro. Winnicott habla de los objetos transicionales, ¿no? Que dice la mantita del bebé, el muñequito, como objetos transicionales externos, yo creo que esos objetos transicionales externos tienen que tener una contrapartida interna, tiene que haber un objeto transicional intrapsíquico. Resnick
Resnick lo llama lo fantástico imaginado. A ese objeto de alguna manera lo llama lo fantástico imaginado, en el sentido de que cuando lo fantástico imaginado nos permite hacer como un puente para no caer en la paranoia, para no caer en el rechazo, para no odiar la realidad, para seguir creyendo que la realidad puede ser interpretada o puede ser rescatada. Sí, exactamente. Estaba pensando, ¿no? en ejemplos, me acuerdo hace muchísimos años, así que puedo decirlo. Yo trabajaba mucho con chicos autistas y psicosis, bueno, vino una nena con una psicosis simbiótica y nunca me voy a olvidar una escena donde yo trabajé en principio para restaurar un poco el vínculo y todo lo posible, porque ya tenía una edad que era para psicosis simbiótica, no exactamente un autismo, que seguramente había tenido un autismo de origen psicógeno, ¿no? Y entonces, mientras estaba trabajando el binomio madre-hija, la nena le acaricia el pelo a la madre porque veníamos intensamente trabajando. Intensamente quiere decir todos los días, ¿no? Y le acaricia el pelo a la madre y le dice, yo me acuerdo cuando vos te moriste. Y realmente la madre ahí se pone a llorar, ¿no? Y entonces, bueno, relata que lo cual era cierto, ella tuvo por mala praxis, una septicemia puerperal posparto, que la tuvo 3 meses internada al borde de la muerte, ¿no? Por supuesto, nunca esto había sido hablado con la nena, pero ¿qué pasó? Pasó lo que dijo también Mirta, ¿no? Que la nena quedó en manos de una abuela que a su vez se estaba muriendo de cáncer. Entonces, de Guatemala a Guatepeor, podríamos decir, ¿no? Como decimos habitualmente. Entonces no hubo ninguna posibilidad y el padre con una personalidad esquizoide muy seria, con una madre esquizoide también por traumas de guerra. Entonces no había con quién, porque si hay un con quién, saldrá medio traumado, como uno diría, ¿no? Pero más o menos la va zafando, pero de esa manera no había con quién. Fue realmente terrible y muy revelador también, porque yo esos datos no los tenía y después los fui juntando por amigas de la abuela que me contaron, y de terribles alucinaciones que tenía la chica, ¿no? De que se aparecía sangre por todos lados, ¿no? Y me contaron que, bueno, que fue hace muchos años y que la abuela, que estaba muy grave, hacía lo que podía, pero sangraba también. Y que fue terrible ese caso. Bueno, lo llevé y se hizo todo lo que se pudo. Pero, bueno, me acordé de esa frase que en el libro la digo, ¿no? Yo me acuerdo cuando vos te moriste, ¿no? Es decir, fue una frase muy impactante. Y era una criatura que empezó a tener como destellos así de salud mental, podemos decir, ¿no? En muchos sentidos. Justo, ¿puedo decir algo? Sí. Sí, dale. Justo estaba pensando en hablar de un papá posibilitador de que exista una madre suficientemente buena, ¿no? Porque estamos siempre con la mamá y pensaba que esta desilusión paulatina que se da, este armado de espacio transicional, cuando no se puede dar tan lindo y tan bien por algo que suceda, es importantísimo ahí el sostenimiento de la función paterna, diciéndole, dale, vení que te agupita, que mamá ahora
está triste, tuvo un problema, quiere estar sola, quiere descansar, vas a estar conmigo. Entonces eso también permite lo que Ricardo decía, de ir rearmando ese objeto sustentador con otras características, Claro. e ir incorporando. Esta misma mamá que ayer me jugaba, qué sé yo, hoy está triste, o sea, mamá es la que juega, mamá es triste, por lo que entendí se va transformando en un objeto enigmático, ¿no? La importancia de esa función tercera para este proceso. Claro, de salir al mundo y que en el mundo no, las cosas se van a dar así, a veces se No, dan bien, a veces se dan mal. y también de este objeto sustentador que tenga otras características también y que no se transforme en un objeto persecutorio, si no puede armarse este espacio enigmático y esta visión de que, bueno, mamá es la misma, es esta, es esta, es esta, ¿no? Que no se le transforme en un objeto enigmático persecutorio, sino sería como en un nuevo objeto sustentador, por lo que entiendo llamado enigmático, con otras características también. Ujú, ujú. Sí. Sí, me Sí, acordaba también, sí. la idea es que a través del enigma se encuentren algunas invariancias que permitan conectar el sustentador previo con este actual y que vos digas, ah, es el mismo, pero está modificado en algunas cosas y yo tolero que tenga esas cosas modificadas. Claro, Con y ahí respecto yo a lo que sí. vos contabas, Hilda, de la nena, con Sí. respecto a lo que contaba Hilda de la nena, me hiciste acordar de un adolescente que me trajeron para ver, que la madre lo había abandonado cuando había nacido y había estado un año internado en un orfanato. Mm, En todo el primer año de vida, la madre aparentemente era esquizofrénica y cuando le pregunto qué nombre tenía el nene, la madre esquizofrénica le puso Alejo de nombre. ah, Decime si no es una cosa increíble. Alejo, ¿no? O sea, lo alejo y lo abandono y lo alejo. Una cosa tremenda. mm, Cuando me dijeron el nombre, yo me quedé totalmente sorprendido. qué impresionante. Y yo me acuerdo de un adolescente que tenía una madre que era, para mí era como imprevisible, ¿no? Es decir, que de repente lo atacaba y le gritaba. Y entonces el adolescente me dice, bueno, me dice, lo que pasa que ella es así. Yo no podía creer que me diga que ella es así, ¿no? Pero que justamente yo necesité lo que dice Ricardo, ¿no? Abrir un espacio enigmático antes de poner a tirar, agarrarme los pelos, de entender qué me decía él con que ella es así. Como un poco lo que dijo Ricardo, que había sido como muy amorosa, lo suficiente como para haberla internalizado ese objeto, y que cuando se ponía loca, porque le costaba mucho que el hijo se discrimine de ella, ¿no? Eso es lo que yo interpretaba, ¿verdad? Pero cuando me dijo, ella es así, yo me quedé muy sorprendida. Por un lado lo tomé como un sometimiento, pero por otro lado, a la luz de lo que dice Ricardo, también aparece como una especie de lucecita, podríamos decir, como de que él tenía dentro de él una mamá suficientemente buena que le permitía bancar que la madre se rayara de esa manera. No digo que esté bien, pero digamos que algo a partir de lo que dice Ricardo lo pensé un poco diferente, ¿no? Porque se imaginan que yo cuando ante ese panorama internamente fui muy taxativa, ¿no? De la simbiosis patológica, que todo eso seguramente estaba. Pero cuando él dice ella es así, es como que medio que sabe que puede ser de otra manera. Es como es un granito de arena para permitirnos a veces escuchar
situaciones a las cuales habitualmente le poníamos un sello y por ahí dejamos una puertita abierta para que pueda aparecer otra posibilidad, ¿no? Sería el espacio Ese enigmático. paciente nos está enseñando que aprendí a tenerle paciencia, Sí. hablando de la paciencia, y que como sabe que la otra vuelve, hay un momento de integración y tiene esperanza, me parece, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Y sí, aparte que yo- marca una distancia también. Ella es así, como que no es conmigo, no es un objeto persecutorio que me quiere claro, devorar. Ella es así, ya hay una distancia, sí, ¿no? sí. Claro que yo en ese momento yo era mucho más joven y que si yo no lo podía creer que me dijera así, porque yo le hubiera dado un palo en la cabeza. Te querías matar, vos la querías matar. Quiero preguntar Ah, algo. sí, ¿quién pidió la palabra? Eleonora, Eleonora. Estoy pensando en el término de la madre muerta de Green, ¿no? Que habla de la psicosis blanca, de esos agujeros que se forman justamente posterior al haber sido acogido por la madre y después pasa a una mamá que se deprimió, que lo deslibidinizó, digamos, y se queda como desorientado ante esa mamá que no lo puede seguir catequizando, ¿no? Ujú. Ese sería, Me hizo acordar ese esa frase que sería, dijiste vos, Hilda, yo me acuerdo cuando vos te moriste, ¿no? Que Sí, le sí, diste. fue terrible, porque aparte lloramos las tres, por lo menos la madre y yo lloramos, de la nena no me acuerdo, pero de nosotras dos lloramos. Sí. Pero es Fue algo muy así, fuerte. Ricardo. sí, yo creo que cuando veamos los objetos enloquecedores, ahí ya cuando aparece este concepto de Green, es como que lo disruptivo ya tiene tal intensidad que no se puede contener en el espacio enigmático. Y Claro. entonces, cuando no se puede contener en el espacio enigmático, lo que sobreviene es una depresión narcisista. Lo que sobreviene es una depresión narcisista directamente, porque lo que caracteriza a esa depresión narcisista son dos características. Una, la futilidad. La futilidad es, haga el esfuerzo que haga, esto no lo voy a poder modificar de ninguna manera. Es inútil que haga cualquier esfuerzo. Esto es inmodificable, es inaccesible. Y la segunda característica de la depresión narcisista es el desasosiego. El desasosiego, porque el desasosiego es lo contrario del sosiego. Sí. Y el sosiego es esa mamá que me da calma mental, calma corporal y calma vincular. Entonces, si la madre está muerta, no la puedo resucitar de ninguna manera, no la puedo contener como objeto enigmático, me invade el desasosiego y la futilidad. Y cuando el paciente está en desasosiego y futilidad, está en depresión narcisista. Y por identificación con esa madre, se va a parecer a esa madre. Por El supuesto, cuando después vamos a ver eso en relación a duelo y melancolía, donde el objeto hostil es introyectado, dice Freud, y como el objeto hostil es introyectado, la persona queda escindida y por momentos él es su madre. Y si tuvo una madre incomprensible, inaccesible, él va a ser un paciente inaccesible. Pero hay un condimento más, que es la compulsión a la repetición. Es como que Claro. no puede, claro, no puede salirse de esa dinámica.
y termina siendo como decís vos acá, un decepcionador, un desilusionado serial. Es como que se convierte en un ritual ser el paciente que es. Sin Eso, duda. el que decepciona, el que no puede cambiar a nada, ni a él, ni a nadie, ni a la madre, ni al mismo. Claro, y quizás esto que ustedes traen acentúa una idea que surgió hoy en el grupo, que disculpen si no me acuerdo quién la planteó primero, que habíamos visto un ejemplo de esto, que ahora se los voy a contar, de la reverie paterna, ¿no? Es decir, la reverie paterna respecto a la madre, eh, que sostenía así Raskowski el cuidado del padre hacia la pareja madre-feto, madre-bebé, ¿no? En las primeras etapas, y la reverie social, que proteja a esa pareja, que también está fallando, porque no somos dioses, necesitamos, ¿no? Ese amparo, ¿no? Es decir, entonces me parece que este es un concepto interesante, porque me acuerdo de un ejemplo que contaron cuando yo hablaba de reverie, y me hablaron de la posibilidad de reverie del padre, ¿no? Unos alumnos, no recuerdo ahora el nombre, que eran de Dayana, Susan, eran de México. No la veo a Dayana, sí. Acá. Entonces me contaron de una paciente que estaba embarazada y se le muere el padre y queda muy, muy impactada y está mal y le dice a su pareja, a su marido, a la pareja, al papá del bebé, ¿no? Le dice, no escucho que se mueva, se dejó de mover el feto en la panza, ya estaba de 4 meses y algo, ya había empezado a moverse, estaba de 4 y medio, 5, ¿no? Y su pareja, el muchacho, le dice, bueno, pero lo que pasa es que vos le tenés que hablar. Y ella le dice, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir si estoy muy triste? Bueno, decirle que estás muy triste y que querés llorar y no dejes de hablarle, y acariciarte la panza y hablarle y contarle, pero yo lo único que quiero es llorar. Bueno, y fue una experiencia maravillosa porque dicen que no pasó mucho tiempo y ella empezó a sentir de vuelta los pataleos del bebé. A mí, digamos, más allá de la veracidad o no, a mí me emocionó muchísimo este ejemplo, ¿no? Porque había sucedido en una clase y digamos, y esta experiencia la contó una de las alumnas, ¿no? Fue muy movilizador. Y además ella estaba muy movilizada por todo el concepto de reverie y como en este caso la reverie la había ejercido ante, ante el duelo que estaba atravesando la mamá embarazada, la había ejercido el padre hacia ella. Pero esto no es muy frecuente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando esto no sucede? ¿O qué podría haber pasado, ¿no? O sea que abrimos también el espacio al enigma de pensar todas estas cuestiones que van más allá de nuestro raciocinio muchas veces. Claro, Eso es lo que te iba yo a decir, Hilda, claro. que acá en México es muy raro que un hombre haga eso. O sea, Claro, era de la mujer. México. La mujer es más Yo- factible que pueda apoyar a otra mujer embarazada, ya sea una amiga, la madre, la tía, pero que la pareja, hombre, y joven,
Es, Y es, jóvenes, muy es jóvenes. increíble, ¿eh? Es Muy increíble. increíble. Sí, sí, a mí me pareció lo mismo también. Sí. Mirá, O sea que Hilda, queda la esperanza, como dice Patricia, ¿no? Pero qué lindo que Este, sucedió. Este hombre o era muy culto, o era muy amoroso, o tenía una reverie de sus padres o de quien lo crió, que la pudo reproducir con su mujer, con su novio, su esposa, ¿no? O sea, y con el bebé. Porque además, como vos decís, o sea, contuvo el duelo de la muerte del padre de ella estando embarazada. O sea, estaba claro. cargando con un bebé físicamente y con un padre muerto mental y físicamente muerto. Entonces, qué maravilloso que este hombre hizo una cosa maravillosa, hermosa, contenedora, bellísima, ¿no? Ujú. Yo creo que, sí, perdón, yo creo que también tiene que ver con porque nuevas masculinidades que están más Sí, conectados con la Claro. sí. ternura y con la contención y con el otro, su mujer, digamos, con sus aspectos también femeninos. O sea, también tiene que ver, creo que por suerte en Argentina tenemos algunos cuantos así, no sé allá en México, pero Sí, algo cada vez más, pero necesario. son muy pocos, ¿eh? Todavía son pocos, pero yo, ya los hay. claro, yo quería decir justamente, tengo una experiencia muy reciente de algo que pasó en México. En un grupo de observación de bebés, estamos trabajando en un seminario y una observadora que es mexicana y observa una pareja mexicana, ella los encontró para observar en un consultorio por casualidad, hablando con la chica que acaba de parir, de 18 años y su pareja de 19, muy jovencitos los dos. Y entonces los vio muy desorientados y se ofreció a hacer la observación psicoanalítica cuando naciera el bebé. La empezaron a llamar antes de que naciera el bebé para hablarle, ¿no? De lo desorientados que estaban. Y cuando nace el bebé, bueno, va y leímos la observación. A la beba vomita, el problema que se encontró es que la beba vomitaba y vomitaba. Entonces se la pasaban uno a otro. La madre trataba de darle la mamadera, la nena vomitaba y se la pasaba a él, a ver si él podía probar. Él probaba, la nena vomitaba y así uno a otro. Mm, Entonces, ahí interviene, no, generalmente la observadora no debe intervenir, salvo que haya una situación donde sea necesario. claro, Y claro. bueno, interviene y dice de esperar, porque estaban ellos muy alarmados, muy nerviosos, y entonces la sostiene a la beba en los brazos, le canta un ratito, tranquiliza la situación y dice, nadie puede comer así y no vomitar, esperemos, tal vez ya esté satisfecha, esperemos un rato. Bueno, y se calma toda la situación. La observación dura 1 hora, ella se quedó 1 hora y 20 hasta que se calmó, la beba dejó de vomitar, ella intenta tranquilamente y la beba no vuelve a vomitar. Entonces, ¿qué pasaba en esta parejita? Lo que ella también observó es que estaban totalmente solos. Ambos tenían Claro. madres, hijos de padres separados, tenían madres, pero las madres, que eran muy jóvenes también, las abuelas, estaban trabajando todo el día. Entonces no Claro. tenían, habían vuelto del sanatorio y no tenían a nadie y no sabían darle la mamadera porque ella decía que no tenía leche. O sea, fíjense cómo acá en este ejemplo aparece todo lo epocal, cómo está marcando, ¿no? Las Sí. crianzas y los vínculos. Ujú. Bueno, Ricardo, ¿querés cerrar y vamos terminando para la próxima, ¿no? Porque ya Sí, estamos llegando al final. Sí, sí, vamos cerrando la reunión de hoy y después les pasaremos la próxima reunión que es el teóricamente es viernes 11, ¿no? El viernes viernes 11. 11, segundo Sí. viernes, viernes 11. Ay, Si ¿puedo decir seguimos, algo ¿puedo decir algo que se me acaba de ¿sí? ocurrir?
Sí, Sí, antes que se borre, Ay, rápido. perdón, antes que se me vaya y se me caiga. No, estaba pensando en que que es un poco revolucionario, no, un poco no, es revolucionario que existan objetos enloquecedores y poder tomarlos para nuestro trabajo, porque digamos, nos da muchas herramientas para trabajar sobre los aspectos neuróticos. Es como un rastreo de los síntomas del paciente. O sea, hay tantos objetos enloquecedores que pudieron haber pasado en ese paciente, como el exportador del duelo, como ya que haya un objeto enloquecedor, es como una herramienta para rastrear sobre la parte neurótica. Pienso eso quería decir. Sí, sí, Ahora, bueno, sobre la es parte un psicótica, concepto, claro, el eso lo enloquecedor es de vamos Badaraco. a ver. Claro, eso lo vamos a ver. La idea mía era, creo yo, en 4 reuniones terminar el libro. Si ustedes quieren, se podría hacer la próxima psicosis, los capítulos de psicosis, y entonces nos quedaría para las otras 2 los objetos enloquecedores, que yo creo que en 2 reuniones podemos agotar todos los objetos enloquecedores y hablar de todos los objetos enloquecedores. Gracias por Son Es por tanta esperanzado. síntesis, por tanto trabajo de síntesis que te tomaste, Ricardo, súper, gracias. Fantástico, fantástico. Sí. Sí, Sí, qué lindo, qué sí. bello, qué hermoso. Muy No, esperanzador, aparte que despachemos allí. Va, está muy bueno, la verdad que te agradecemos mucho, Ricardo, La porque verdad es que un sí, lujo. un no sé lujo, si realmente. alguien quiere hacer acta o eso, o vos, Hilda, no sé. Y bueno, ¿Querés sí, que habría que hacer, chicas, chicos, de Bueno, chicos tenemos unos... lo intento, reunión larga y con mucho concepto, pero Pasa que lo intento. hay mucha síntesis que no hace falta repetir, digo, de los conceptos que ya los vertió acá Ricardo Sí, en No, yo el te pero diría, trabajo. No, pero está escúchame, muy bien. Mariel es una, una experta, ¿eh? Vamos a Mariel una tratar. es puntuación, Mariel. una experta en Sabemos, acta. sabemos. ¿Para qué Hacer no Sí, una sí, trabajé sí, de sí. Más más, puntuación. digo? dudas. Déjala Levanta libre, el dedo déjala por las dudas libre. que algo no haya tomado bien nota. Sí, sí, sí. Dejémosla libre, que ella sabe. Sí, Sin Mariel es duda. un lujo con sus Gracias. crónicas. Gracias. ¿Qué capítulo es Gracias. el de psicosis, Ricardo, para la próxima? Los de psicosis son de la segunda parte, del 1 creo que al 7, me parece que es, de la segunda parte. Igual son capítulos cortitos, del 1 al 9, de la Ujú. segunda parte. Fantástico. Y ahí habla de todas las características de la psicosis. Hacer de este Fantástico. encuentro una puntuación, así no nos lleva muchísimo tiempo y podemos avanzar con lo de psicosis. Dale, Bueno, escueta. acá dice, sí, Elena Moreno, bueno, se tuvo que retirar, un encuentro creativo y cálido, gracias, hasta la próxima, saludos a todos, hasta la próxima, Karin, tengo que retirarme, Susana Racinski, bueno, esto es todo lo que veo, por ahí me olvido, Gaby de Siegle, también de Seglie, y también nos vemos en 15 días. Gracias, Laura Marchese. Bueno, nos vemos en 15 días y en el medio seguimos comunicados. Bueno, y yo saludo que no había Chao podido. a todos. Chao, gracias. Verónica, yo tampoco te saludé porque entraste más No, tarde, porque así no que pude organizar antes y llegué y media, así que por eso no quería interrumpir. ya, Bueno, Verónica es de Bahía Blanca, ya habíamos hablado con María Elena. sí, sí, sí. Chau, chau. Bueno, espero que todo esté Chao mejor. a todos. Sí, Sí, espere. Chao, Gracias. gracias. veremos. Chao, chao. Hasta Besos, la próxima, hasta la besos. próxima.